España va como un cohete de deuda. La deuda pública alcanza un nuevo récord, se dispara la deuda de la seguridad social, se hace todavía más insostenible las cuentas públicas y te dicen que esto va como un cohete. ¡Qué vergüenza! Vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Nuevo récord de deuda pública. El Estado de España continúa saltándose todos los límites y es importante recordar varios factores. Este nuevo récord de deuda pública lo han conseguido, obviamente, y lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo, lo han conseguido con una economía que aparentemente va como un tiro creciendo. Dos, con ingresos fiscales récord en los que se están lucrando con el aumento de la inflación. El aumento de la inflación, al no deflactar los impuestos, resulta que ellos recaudan mucho más. Es decir, recaudando mucho más, con la entrada de fondos Next Generation y con una economía aparentemente en crecimiento, la deuda pública alcanza un nuevo récord. Acompañadme y lo vemos. Como un cohete quebrado, la deuda pública se dispara en casi 25.000 millones de euros en junio y marca un récord de 1,625 billones de euros. Pero ojo, esto es deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una forma de medirla. Pero si miramos la deuda total, la deuda de las administraciones públicas total, todos los pasivos emitidos, supera los 2,06 billones. Estamos hablando de que la deuda, según el protocolo de déficit excesivo, está ya en el 108,2% del PIB y supera con creces el objetivo de deuda del gobierno para todo el año. Y no te olvides que los pasivos totales son más de 2 billones de euros. Pero es que los pasivos no financiados, es aquella deuda que se ha comprometido pero que no se ha emitido, de la seguridad social y las pensiones, está por encima del 500% del Producto Interior Bruto. Aquí lo tenéis, datos de Eurostat. Estos son pasivos no financiados, es decir, lo que hemos hablado hasta ahora es deuda emitida, ¿de acuerdo? Deuda emitida, total de los pasivos emitidos, 2 billones de euros. Y además, un 500% del PIB de deuda comprometida y no financiada. Y esto siempre se paga, mis queridos amigos. Siempre se paga. La deuda siempre se paga. La deuda de las administraciones públicas ha subido a 1,625 billones de euros, el 108,2% del PIB en junio, y esto significa un aumento muy significativo. Vamos a ir punto por punto a este aumento y de dónde viene. Bien, empecemos. El saldo de la deuda del Estado ha subido un 5,1%. Atención, porque te dicen, no, es que España crece, España está creciendo, es un motor de crecimiento. España crece un 2 y pico por ciento, la deuda aumenta más del 5%, es decir, España no crece, se endeuda, por eso se ha disparado el endeudamiento también con respecto al PIB, que además, ojo, el 108% que te están dando es con respecto al PIB nominal, es decir, se beneficia de la inflación, que también es más alta que en la media de la eurozona. Es decir, te están robando por dos lados. Por un lado, tienes mucha más deuda que pagamos todos y por el otro lado, más inflación que también pagamos todos. Bien. Esto es el cohete, este es el cohete, ¿de acuerdo? Lo otro que es alucinante es que el saldo de la deuda de la seguridad social, esto que decía Escrivá que le habían felicitado por el mundo, le han felicitado por el mundo, por el sistema fantástico, la deuda se ha disparado un 9,4%. ¿Qué significa? Que cuando el gobierno te dice que te sube las pensiones, lo que está haciendo es endeudarte y hacerlas más insostenibles todavía.
un 9,4% de aumento de deuda de la Seguridad Social, que significa que con el gobierno socialista la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado, y eso disparando los impuestos, haciéndote más pobre. Esto es maravilloso, esto es increíble, esto es súper social y tú no te das cuenta, porque esto tan social es profundamente regresivo. Es profundamente regresivo porque pagas muchos más impuestos, le estás pasando los desequilibrios a tus hijos y a tus nietos de los desastres presupuestarios actuales, y encima te dicen que va todo como una moto. Ahora, a mí me dirás lo que quieras con estos datos. Esto es indefendible, indefendible. ¿Por qué? Pues resulta que es que el dato de deuda sobre PIB, el 108,2% del segundo trimestre de 2024, lo que nos muestra es que no han llevado a cabo ningún tipo de consolidación fiscal. Ningún tipo. Es increíble, absolutamente increíble. No solamente no han hecho absolutamente ninguna consolidación fiscal, sino que lo que han hecho ha sido despilfarrar los fondos Next Generation, el mayor estímulo fiscal de la historia, el mayor estímulo monetario de la historia, y te han disparado la deuda, han disparado los impuestos y han hecho mucho más insostenible la seguridad social. Y esto te lo venden como una moto. Como una moto de deuda quebrada. Y me dirás, bueno, vale, a mí me da igual la deuda, porque total, yo no la veo por ningún lado. No la ves por ningún lado, te voy a decir dónde ves tú la deuda y dónde la van a ver tus hijos, tus nietos y tus familiares. Número uno, donde tú ves tu deuda. En muchos más impuestos indirectos, impuestos pequeños, impuestos al ahorro, impuestos a la propiedad, impuestos a las herencias, cuando naces, cuando te mueres, cuando heredas, cuando no heredas, cuando ahorras, cuando recibes tu dinero, da exactamente igual. Impuestos por todos los lados. Primero, ¿dónde lo notas también? En los impuestos a los alimentos y a las cosas que compras todos los días, los impuestos indirectos. ¿Y dónde lo notas también, mi querido amigo y amiga? ¿Dónde lo notas? En la inflación, mis queridos amigos, la inflación más alta que la de la media de la eurozona. Porque la inflación es un efecto monetario y el que imprime dinero de la nada es el Estado, vía el gasto descontrolado. ¿Cómo lo notas también? Lo vas a notar empobreciéndote porque a futuro significa más impuestos o más inflación o menor crecimiento o peores salarios reales o las cuatro cosas a la vez. Así es como lo notas. Te están empobreciendo. Este cohete que te están diciendo es el cohete de la pobreza, es el cohete del estancamiento, es el cohete del despilfarro y es el cohete del desastre. Que no te engañen.